Seguimos Mu- adelante. Te dejo el micrófono, María Estela. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias. Excelente primer panel y muy emocionados de poder estar aquí anunciando el segundo panel, mitigando riesgos, cumplimiento que impulsa transacciones transparentes. Vamos a abordar este tema tan crucial para nuestra economía a nivel latinoamericano. El comercio representa más del 50% del Producto Interno Bruto en muchas de nuestras economías de la región. Así que garantizar que estas transacciones, y como lo dijo el primer panel, que son en un segundo millones de transacciones de todo tipo, en la red, a nivel digital, a nivel personal, pues definitivamente hacerlas transparentemente y sin riesgos es un gran objetivo que tenemos todos los responsables en estos sectores de comercialización que en este mes de diciembre pues sube esa demanda muchísimo también, como ustedes saben. Y bueno, fortaleciendo esa confianza en los mercados, pues nos invita a ser más competitivos también y abre puertas y oportunidades para crecimiento sostenible para todos. Con esta visión, pues definitivamente damos paso al segundo panel, que también va a estar dirigido por nuestro director general, director de Cumpli y Éticos Global, Pablo Cordón. Como les comentaba en un principio, él es administrador de empresas, tiene un MBA en la UNIS Business School en Guatemala. Es cofundador y director para la región latinoamericana de Cumpli y Éticos Global y ha sido profesor invitado en cursos de ética aplicada en diversas universidades y cámaras de negocios en México. Y me gustaría darle también la gran bienvenida a nuestra primer panelista, Elisa Suárez Bellido, Senior Compliance de GIPP. Elisa, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro segundo panel. Ella es abogada por la ITAM y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana con especialización en la toma de decisiones por Syracuse University, certificada en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional y en la prevención del lavado de dinero. Cuenta con además formación avanzada en economía conductual en University of Chicago, liderazgo de impacto de derechos humanos, metodología agile y gestión de proyectos, con una trayectoria destacada en el sector público y privado. Fue directora de cumplimiento en Dialogus, Grupo Salinas, y ocupó roles claves en secretarías como Economía, Función Pública y el Poder Judicial de la Federación. Es profesora en el INAP y conferencista en temas de integridad empresarial y conflictos de interés, con participaciones en instituciones como el ITAM, OP, TEC de Monterrey y foros internacionales. Actualmente se desempeña como gerente senior de cumplimiento en GIPP. Bienvenida, un gusto tenerte por acá, Elisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me permito pasar a presentar a nuestro segundo panelista de esta mañana, es Alejandro Cabrera Monterroso. Él es oficial de cumplimiento de máquinas exactas, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Tiene un recorrido laboral en máquinas exactas con su marca líder Azúcar Caña Real. Le ha brindado la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente, pasando por distintas posiciones desde el área financiera, el Departamento de Auditoría Interna, en el cual obtuvo vastos conocimientos de la operación, su normativa y controles necesarios. Y luego se inició en este recorrido del mundo de cumplimiento con su gran trayectoria. Este reto de ser oficial de cumplimientos le tomó con mucha pasión. Inició desde cero en el área, llevando la incorporación de un programa de ética y cumplimiento certificado por Guate Íntegra, persiguiendo con esto ser aliado estratégico del negocio y de las partes interesadas, aportando a la sostenibilidad de la empresa y sus relaciones. Tiene una experiencia y sus ganas de implementar buenas prácticas en materia de compliance dentro de máquinas exactas
lo ha llevado a prepararse y actualizarse, desarrollando e implementando estrategias que contribuyan que siga viva la cultura ética y cumplimiento. Así que bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por aceptar y estar con nosotros. Un gusto tenerte. Y bueno, les tengo una sorpresa. Tenemos hoy un tercer panelista. Es nuestra sorpresa de cierre de hoy también. No se anunció mucho, pero aquí está con nosotros Roberto Carnier. Él viene desde Costa Rica, es brasileño, es el Compliance Manager de Microsoft. Así que le damos la más cordial bienvenida también a Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiene más de 10 años de experiencia en cumplimiento desde el 2021 trabajando para la región de Centroamérica y Caribe como gerente de cumplimiento. Así que bienvenido, un gran gusto tenerte por acá y los dejo, Pablo, con este super panel. Muchísimas gracias, María Estela. Elisa, qué gusto verte como siempre. Roberto, Alejandro, qué gusto tenerlos por acá también. Buenos Bueno, días, pues... buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Buenos días a todos, mucho gusto. Gracias, Buenos días, Alejandro. mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a los tres. Pues qué alegre tenerlos por aquí. Quiero empezar porque ya es el último día de Masterminds. Ya tenemos a toda la gente picadísima por escucharlos. Picadísimo para los que no son guatemaltecos, quiere decir con mucho ánimo, con muchas ansias de comenzar y de escuchar, como bien les decía los del panel anterior, tanto conocimiento que se ha derramado en este Masterminds Week. Que definitivamente vamos a salir con muchas cosas interesantes para poder implementar en nuestras organizaciones. Así que voy a hacerles una pregunta a los tres. Me encantaría que aquí los tres participaran con esta pregunta y está en el contexto de que muchas veces nos dicen, bueno, ¿y para qué sirve el compliance? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y qué beneficios tiene hacia nuestros consumidores, hacia nuestros clientes? Entonces, la pregunta aquí es, ¿de qué manera ustedes consideran que las buenas prácticas de compliance que podamos implementar en nuestra organización se vean reflejadas en la confianza y en la lealtad que se busca de nuestros clientes hacia la marca? Tal vez, Elisa, damas primero. Muchas gracias, un gusto saludarlas a todos y todos. Qué gusto que se den la oportunidad de aprovechar este tipo de espacios para poder seguir aprendiendo. Hacer compliance es una labor de aprendizaje continuo. Nunca se puede tener la receta perfecta y cuando ya la tienes o cuando crees tenerla, tienes que estar en constante evolución. Al final, un verdadero compliance, un buen compliance es vivencial, se actualiza continuamente y está abierto a la mejora continua. Entonces, ¿cómo el compliance ha fortalecido la confianza y la lealtad de los clientes? Yo diría que es clave para poder garantizar negocios de largo plazo. Al final, la confianza y la lealtad se construyen desde una cultura sólida. Una cultura sólida en una organización firme, comprometida, con una amplia ambición de crecimiento en el largo plazo, en la que cada colaborador y colaboradora es un aliado de cumplimiento. Es decir, todos hacemos equipo para lograr, todas y todos hacemos equipo para lograr un fin común, que es la permanencia en un mercado tan competitivo como en el que nos desempeñamos hoy en día. Entender la operación es clave también para que nuestro compliance verdaderamente proteja tanto a nuestros clientes y nos genere crecimiento de largo plazo. Si yo hago compliance desde el escritorio, bueno, pues voy a tener una visión un tanto miope, si no es que ciega, de realmente lo que está sucediendo allá afuera. Y creo que mucho de este panel lo vamos a estar llevando hacia ese punto. Tenemos que arremangarnos y meternos a la operación. Sea el sector en el que estemos o nos estemos desempeñando, no tenemos que quedarnos con la información que recibimos o que nos hacen ver. Tenemos que salir y entender verdaderamente cómo están las transacciones, las operaciones, cómo está el día a día de nuestra gente, porque en ese momento vamos a poder identificar intereses, puntos de riesgo y establecer controles que nos ayuden a la mejora continua. Priorizar la ética y la transparencia son fundamentales si queremos realmente que apuesten en comprar nuestros productos o nuestros servicios, porque al final es una relación de confianza. Y si no existe la confianza,
pues realmente existen muchas más empresas que probablemente la van a garantizar. Entonces yo creo que hay una amplia exigencia por parte del cliente allá afuera, que hoy en día ya no solamente te pide calidad en el producto, también te pide ciertos controles o medidas que tú garantices para cuidar su información, para proteger su inversión. Al final es una relación de largo plazo que se construye a partir de tener un claro entendimiento de que la apuesta para crecer en la empresa o para crecer en un entorno de negocios se basa y radica en la integridad. Buenísimo, gracias Elisa. Y puntos muy interesantes. El tema de, cualquiera diría que el tema de ética y transparencia, ¿cómo va a generar la confianza en las organizaciones? Pero realmente si no somos transparentes en la forma en que actuamos, difícilmente la gente va a confiar en nosotros. Así que genial, genial. A ver, Alejandro, continúa tú con las ideas. Gracias. Pues gracias por la invitación y qué honor estar aquí compartiendo con los panelistas y con el público que nos escucha y está enlazado en la Meet. Definitivamente la confianza, generarla ante los clientes es la parte más importante que busca todos estos programas de ética y cumplimiento, porque lo que buscamos es tener negocios a largo plazo. Entonces, los clientes conociendo a las empresas en la relación que se genera, entonces van buscando qué les da una empresa que no les dé otra. Y si despierta esa confianza, ellos van a saber en dónde están depositando su inversión, su dinero, sus compras y qué van a obtener de parte de esa empresa. Si les da esa confianza, se mantienen. Si no, definitivamente siempre somos objeto de investigación, de comparación entre empresas, comparación entre actividades que hace cada empresa. Y como lo decía Elisa, bueno, pueden buscar otras opciones, pueden encontrar otras empresas que les den más o menos cosas, pero definitivamente tener un programa, promover la transparencia, promover integridad en todo esto, los clientes lo ven y lo viven a la par de nosotros. En el caso de la empresa, lo que hacemos pues es invitarlos a ser, digamos, partícipes de todo este programa, haciendo un pequeño compromiso, en primer lugar, de conocimiento de las buenas prácticas que la empresa utiliza en temas de transparencia, buenos negocios, negocios transparentes, correctos, y eso hace que los clientes tengan esa fidelidad prácticamente ante la empresa, comparado con otro tipo de negocios que pueden estar a la mano. Eso es lo que les puedo aportar y definitivamente sí se nota cuando ya los clientes entienden que están haciendo negocios con una empresa que les va a dar sostenibilidad en el tiempo. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Y a ver, Roberto, te dejo la última participación aquí, Sí, pero claro. no la menos importante. No, lo primero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes acá. Bueno, a mí me gusta responder esta pregunta de manera, creo que podemos responderla mirando hacia atrás en la historia de los últimos 20 años, ¿no? O sea, en 2008, cuando tuvimos la crisis económica, las empresas invirtieron en compliance, lo veían solo como un costo, una inconveniencia para cumplir con las regulaciones locales, adecuar las inversiones a los shareholders y también evitar problemas legales de relaciones públicas, ¿no? Pero 5 años después, algunas empresas que invirtieron fuertemente en compliance notaron que las empresas que con programas de gobernanza más robustas atraían más clientes, ¿sí? Ya que percibían que hacer negocios en un entorno seguro era mejor que hacer tratos con empresas que no lo hacían, ¿no? Fue entonces que el cumplimiento, o sea, el compliance pasó de ser un costo a ser percibido como un valor. Ahora, la última etapa, que es la más difícil, es cuando toda la empresa, a través de una estructura de compliance muy robusta, con un programa fuerte de evangelización de compliance, tiene una fuerte cultura de compliance en su ADN. Eso significa que cada empleado en la empresa entiende que tener una estructura de compliance evita tratos corruptos, por ejemplo. Puede construir confianza fácilmente con los clientes, porque el mensaje no viene solo del compliance officer, pero también de cada uno de los empleados de la compañía. Y todos están capacitados, ¿sí?, sobre los riesgos potenciales y también están protegidos por una área de compliance fuerte. Entonces, al final,
el compliance no concentra exclusivamente el área de compliance como segunda línea de defensa, pero también con la primera, que sería el propio negocio. Entonces, una empresa que alcance este nivel se solidifica con una estructura de gobernanza de clase A. O sea, seguramente la conversación con los clientes y socios se llega a otro nivel, ¿no? Generando mucho más confianza y también pueden aportar más inversiones y negocios de manera más fluida, ¿no? Genial, genial. Y aquí tocaste ya la palabra que ha salido en todos los paneles, que se llama cultura, ¿verdad? Como la cultura del compliance Exactamente. fuerte dentro del ADN de la organización, como lo mencionabas, genera esa confianza de largo plazo y genera esa confianza dentro de todos los grupos de interés. No, hombre, buenísimo. Alejandro, me quiero ir contigo a esta pregunta. Esta pregunta me gustaría hacértela solo a ti. En un mercado como el de Guatemala, porque la operación principal, pero eh, veámoslo no solo como mercado de Guatemala, sino como tenemos participantes de muchos países, veámoslo desde la perspectiva de cuando mi mercado es únicamente local, donde el contrabando es una amenaza constante. ¿Cómo ayuda el compliance para proteger a la empresa y a sus clientes de este problema de contrabando? Al hablar de contrabando, sabemos que esto pues viene a afectar a las empresas en una muy buena parte de sus ingresos, independientemente del rol del negocio que tenga cualquier empresa. Pero si eso sucede a nivel, digamos, local, sí hay una amenaza muy fuerte. Cómo las empresas pues van preparándose con esto y logrando eh, mitigar un poco ese riesgo, porque al final sí es un riesgo que está ahí afuera, latente, que puede, digamos, restar ingresos a ellas. Definitivamente se relaciona con la respuesta que dimos los tres hace unos minutos. Lograr fidelizar en buena parte a nuestros clientes, digamos, demostrándoles que las empresas con las que están trabajando, pues hacen un buen trabajo en materia de transparencia, en ser respetuosa de la ley del país, en velar por ese bien de la sociedad como tal del país, pues eso va haciendo ese match del cliente con su proveedor, de saber que está haciendo negocios con una empresa que sí vela por los intereses en general, no solo buscar un ingreso, no solo buscar generar utilidades, sino que también retribuir un poco a nivel social y a nivel país. Entonces, ¿cómo se logra esto? Definitivamente en esas interacciones que los clientes tienen con sus proveedores, pues les van dando la seguridad que hablaba antes de decir, seguridad en dónde pongo mi dinero, saber que el producto que estoy recibiendo pues tiene las especificaciones con el cual me los ofrecen. Cosa contraria que sucede ya con el contrabando, que podríamos decir ahí no hay una certeza. No sé con quién estoy haciendo negocios. No sé si esto me va a arrastrar a un daño reputacional, a un daño legal o temas un poquito más fuertes que podrían, digamos, causarle pérdidas financieras a los clientes que se meten en esto. Entonces, al hacer esas comparaciones de, bueno, acá tengo una empresa con una reputación intachable, con un enfoque social alto, con un apego a las normas del país, pues intachable, definitivamente. Por el otro lado, pongo en esa balanza y bueno, si yo también llevo los mismos principios, los mismos valores, mi mismo interés, pues lógicamente me voy a inclinar a tener relación sostenible con esas empresas que sí promueven el apego a la ley y bueno, ser responsables de regresar también ante sus clientes con un producto que cumple lo que ellos necesitan. Eso es lo que puedo aportar. Interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas la certeza que genera, la certeza que generan los programas de cumplimiento ante productos que sí se puede tener, que sí se puede confiar en ellos, porque el contrabando lamentablemente no sabemos de dónde viene, si es producto original, si no es producto original, cómo puede golpear eso al consumidor. Más en artículos de consumo, como los manejan ustedes, es fuertísimo el tema de confianza que debe generarse, porque no se puede meter uno a la boca cualquier cosa, ¿verdad? Sino que también uno tiene que tener la certeza de que
la empresa, la organización que nos está proveyendo ese producto es una organización que se está preocupando por el consumidor, y los programas de ética y cumplimiento pegan directamente en esa parte de la confianza. Entonces, me encanta, me gusta el approach que le diste. Estrategias que han implementado para garantizar transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro. Esa es una pregunta que creo que es muy importante también, y esa se la quiero dejar a Elisa y a Roberto. Entonces, Roberto, ahora empiezo contigo. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el tema de las estrategias para garantizar esa transparencia y trazabilidad en esa cadena de suministro? Es una pregunta muy interesante. O sea, creo que para tener un programa de cumplimiento holístico, o sea, que abarque toda la cadena, es importante primero es identificar los riesgos potenciales. O sea, con ello implementar una variedad de tácticas de gobernanza. Muchas veces una empresa empieza un programa de compliance sin saber dónde priorizar, y eso es un error muy, muy grave, ¿no? O sea, puede pasar años intentando implementar algo. Entonces, es un desafío, principalmente en grandes empresas con estructuras y procesos súper complejos, ¿no? Es importante, primero, es que entienda qué procesos deben priorizarse para evangelizar el riesgo dentro de toda la cadena de suministro. Sabiendo de eso, se pueden implementar tecnologías para detectar esos problemas potenciales y brecha en el proceso. Entonces, primero, dejar roles y responsabilidades claros con contactos de soporte, entender las tasas de efecto y proporcionar objetivos viables para reducirlos. Y tú puedes utilizar herramientas como Failure Mode Effect Analysis y estructuras de Six Sigma que pueden apoyar mucho en la parte de establecer un defect ratio y cómo puedo al tiempo reducir eso. Y también, por final, que cada parte interesada e involucrada está bien capacitada para realmente resolver el problema. Entonces creo que es una parte de priorización, y también con estas herramientas poder, o sea, tener una visibilidad de dónde estoy y dónde quiero llegar con la parte de remediar el problema, ¿no? Sería un principio de Pareto acá para que la empresa puedan trabajar con eso. Genial. Elisa. Muchas gracias. Bueno, creo que es una pregunta fundamental. Yo me iría al back to basics, ¿no? Porque muchas veces, y está muy amarrado a compliance, el sentir que es algo totalmente ajeno a cualquier área del negocio, cuando tendría que ser totalmente al revés. Y aquí hay como puntos súper importantes de cómo vas a tener el camino más fácil para asegurar que las cosas sucedan y que puedas generar verdaderamente esta cultura de prevención. Ahí, bueno, pues empezando desde cero tienes que asegurarte que la gente entienda cuál es tu rol y por qué estás ahí. ¿Cuál es el valor que le vas a generar a cada una de las distintas áreas que hacen que suceda el negocio? Cuando nadie tiene claro cuál es tu rol, cómo abonas o por qué te tienen que subir a la mesa estratégica de decisión de cada una de las direcciones, marketing, ventas, auditoría, control interno, que bueno, con ellas trabajamos un poco más de la mano, pero áreas comerciales tienen que tener claro el valor que tú generas para que también ellos, a través de lo que tú ya estás haciendo, tengan argumentos de venta que hagan que el negocio suceda en beneficio de toda la corporación. Segundo, también es muy importante que cuando lleguemos a asumir un rol, entendamos el apetito al riesgo que tiene esa organización. Todas las empresas tienen apetitos al riesgo totalmente distintos y sabemos que estamos aquí para hacer negocios, para generar un crecimiento en el largo plazo, que sea rentable para todas y todos los que integramos una corporación. Pero es súper importante que nosotros y nosotras que hacemos compliance tengamos mucha sensibilidad de cuál es ese apetito al riesgo. Conozcamos el plan estratégico. Ahorita estamos en un punto en donde ya se han cerrado muchos planes estratégicos. Que no lo haya hecho, todavía está en tiempo de hacerlo, pero hay que tener bien claro qué metas queremos conquistar para el año que viene, qué tan ambiciosos queremos ser, cuál es el contexto que tenemos en nuestros países y que va a lograr o nos va a ayudar o nos va a de alguna manera generar un riesgo para conquistar esos objetivos y ver realmente si son realistas, porque al final podemos tener extraordinarios programas de cumplimiento, pero si no tenemos estrategias y compromisos que vayan amarrados a estas estrategias de compliance, este compromiso con nuestros valores y principios, entonces vamos a estar generando cortocircuitos. Y ahí vamos a un tercer elemento que es hacer que la gente sea nuestra aliada.
Y ahí es súper, súper importante que utilicemos estrategias de economía conductual. Al final la gente, al sentirse parte de una cultura, al entender por qué está ahí, al formarlo, más que capacitarlo, formarlo. Porque creo que ya superamos el tema de solamente capacitar y hablar de conceptos etéreos y que la gente haga check en haberse sensibilizado sobre un tema. Tenemos que aterrizarlo a su día a día, a su función, hacer que todo lo que nosotros queremos generar como prevención sea muy, muy claro para cada una de las áreas, para cada una de las responsabilidades, funciones, tramos de decisión que integran la compañía. Cuando yo tengo claro cómo eso me va a impactar, no solamente a la empresa, sino a mí como persona, mi imagen personal, mi reputación, en ese momento soy más cauta tomando ciertas decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que ellos entiendan que no nada más hay una responsabilidad, también hay consecuencias, hay una importancia en mantener mi rol, mi trayectoria profesional, mi crecimiento en el largo plazo y hacer que estos dos generen un vínculo que nos ayude a un crecimiento conjunto de largo plazo. También es súper importante, y con eso abrí en un inicio, que para tener una buena cultura de cumplimiento necesitamos el eslabón de gente firme, comprometida, alineada. Tenemos que empezar a hablar de perfiles éticos de personas, porque todos tenemos un radar ético totalmente distinto y no podemos partir de la premisa de que lo que yo entiendo por honestidad, alguien más lo entiende. Tenemos que generar esta cultura basada en lo que para nosotros y en esta empresa va a funcionar en cuestión de estos valores y principios. Y también es súper relevante que nos demos la oportunidad de construir alianzas. Al final, todas las empresas son microsociedades y tenemos que generar relaciones públicas. Y esto me refiero a acercarnos y tratar de entender qué es lo que están haciendo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus compromisos, sus objetivos, para que nosotros podamos entender su visión, entender sus retos, entender a qué se enfrentaron durante 2024 y ver cómo yo puedo generarles acciones que les den mejor protección, que les ayuden a generar mejores resultados, pero siempre cuidando el interés del negocio en general. Y esto implica conocer la cadena de suministro, meterme a todos y cada uno de los procesos, no quedarme con las reuniones en una sala de juntas. Si tengo una empresa de distribución, me tengo que meter desde subirme al camioncito que reparte, entender a qué se enfrentan ellos y ellas en el día a día, porque eso me va a permitir tener esta sensibilidad. Como compliance officers no nos podemos permitir perder la sensibilidad que hace que el negocio suceda, porque eso nos va a generar una ceguera que a largo plazo, al tratarse de decisiones muchas veces que vienen desde la emoción más que del pensamiento, nos ayuda a entender a qué se enfrentan para poder generar estrategias de prevención. Entonces, esto nos va a llevar a tener un compromiso compartido, no solamente la apuesta de la empresa para buscar que la gente haga las cosas bien, sino el compromiso de una alineación de crecimiento conjunto. Yo abono por el crecimiento del negocio, abono por el crecimiento de mi reputación, genero coherencia, porque lo que decido hoy tiene consecuencias en el futuro. Y en este sentido, vamos juntos por una apuesta de generar una cultura de transparencia, de integridad, de trazabilidad, de rendición de cuentas, no por obligación, sino por convicción de que queremos hacer mejor las cosas. No, buenísimo. Mira, qué interesante. Y hay un tema que tú abriste con la frase Back to the Basics, ¿verdad? Y me llama la atención mucho algo con lo que casi terminaste, que fue la parte de hablar de los perfiles éticos de las personas con las que queremos que trabaje la organización. Entonces, sí, entender si queremos irnos a la base, tenemos que irnos precisamente a eso, ¿verdad? Entender cómo queremos que las personas que estén dentro de la organización entiendan los valores, entiendan las políticas, entiendan los comportamientos que queremos, porque si no, va a ser muy difícil poder avanzar. O sea, podemos tener las mejores políticas, podemos tener las mejores prácticas con cadena de suministro, con quien querramos tenerla, pero si no tenemos a la gente correcta, con los perfiles éticos correctos, de nada sirve. Entonces, creo que esa parte básica que hablabas, creo que se vuelve fundamental en el tema. Me gusta mucho todos esos temas. Es increíble cómo dentro de Masterminds van surgiendo todas estas ideas que nos llevan a los diferentes lugares que tenemos que ponerle atención para fortalecer fuertemente, valga la redundancia, nuestros programas de compliance. Entonces, Alejandro, me voy contigo ahora.
Em, otro tema que es importante es el tema fiscal, es el tema de claridad en todos esos temas con las autoridades. Y ahí, pues como ustedes son una organización que tiene fuertes relaciones con todos estos temas, ¿cómo has visto que el compliance ha impactado la relación de la organización con las autoridades fiscales a nivel general? Definitivamente nosotros como empresas somos, digamos, como la parte del cliente, de la parte fiscal. Nos ven como clientes, al final nosotros tributamos, entonces ellos también tienen esa parte de conoce a tu cliente, donde investigan, ven el comportamiento de de esa parte de todos los que tributamos y van dando como ese conocimiento y el perfil que deben de darle a cada empresa. Y bueno, si hay empresas que vamos incluyendo el compliance, tomando buenas prácticas, siendo respetuosos de toda la materia fiscal, definitivamente pues ese perfil lo forman y ya nos ven como alguien que es apegado o no, porque hay casos que no. Hay empresas que tampoco es que sean cumplidoras de las leyes tal como están hechas. Entonces ese perfil le va dando también esa parte de decir, bueno, esta parte, esta empresa, sí cumple, sí cumple. Y bueno, ¿por qué cumplirá? ¿Por qué estará pegada tanta a la ley? Entonces también van conociendo que hay programas de ética y cumplimiento que van implementando, hay compliance, hay buenas prácticas. Ese perfil que se forman de las empresas, pues es esa parte de confiabilidad que los entes fiscalizadores les dan a esas empresas. Entonces, ese comportamiento, así como hacemos una reputación alta de la empresa, la cuidamos, todo eso lo va viendo digamos, los entes fiscalizadores y van diciendo, esta empresa sí es apegada y van comprobándolo de acuerdo a todo ese historial que tiene la empresa en su negocio y en el récord de tal vez no un reparo, no una multa, no un incumplimiento. Y eso hace tener ya el reconocimiento también de la parte fiscal de saber que son empresas respetuosas, tal como lo promueven de la ley. Ese estatus se lo ganan las empresas con ese buen actuar, que definitivamente es parte importante de todo un programa de ética y cumplimiento, pues dentro de ellos decimos somos respetuosos de las leyes y de la normativa interna que ponemos. Definitivamente toda la autorregulación que tenemos desde la parte interna, hablemos de revisiones internas, cumplimiento interno, todo esto aporta a esa eh, visión que tengan de fuera todos los interesados en la empresa, definitivamente. Y la parte de impuestos, de entes fiscalizadores, también van viendo cómo nos comportamos. Y eso lo reforzamos con hacer bien las cosas y de forma transparente. Buenísimo, creo que por eso dicen el buen libro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque si tenemos las cosas puestas donde deben de ser, pues ahí es donde las cosas salen mejor. Y hablando de temas normativos que creo que preocupan en general, también está toda la parte de protección de datos. Creo que la parte de protección de datos se vuelve, o sea, así como la parte fiscal para temas de transparencia general, el tema de protección de datos también es un tema que ha surgido fuertemente. Y ahí me gustaría tu participación, Roberto. ¿Qué desafíos tienen las empresas para cumplir todos estos temas de normativas de protección de datos en plataformas digitales y cómo se pueden ir superando estos desafíos? Bueno, yo creo que la privacidad sea una de las nuevas mercancías del siglo XXI, los principales commodities, ¿no? O sea, y una de las principales preocupaciones es cómo podemos proteger esos datos, evitar fugas de información, especialmente en cuanto a cómo afecta a nuestros clientes y socios. Yo de mi experiencia ya había algunas empresas que pueden incluso enfrentar problemas de privacidad al implementar en controles de compliance.
especialmente cuando se requiere una prueba de pagos y prueba de ejecución, que le llama Proof of Execution, ¿no? De servicios. Entonces, tú quieres invertir en un socio, por ejemplo, y usted pide que le envíe un documento enseñando exactamente lo que él ejecutó en un cliente, ¿no? Y muchas veces en estas pruebas se incluyen correos electrónicos, información personal identificable, foto de la buena persona, que eso es básicamente un privacy breach, ¿no? Entonces el compliance acaba entrando en su propio error. Entonces, para evitar esos bottlenecks es importante tener un ciclo de vida de privacidad, o sea, y datos para gestionar toda esa información, incluyendo cómo compartimos externamente y proporcionamos soluciones de inclusión, y opt-in y opt-out en todo eso, ¿no? Me gusta una frase del Godfather de Quality Management de William Deming que dice que sin datos tú solo eres una otra persona con una opinión, ¿no? Y creo que esta frase es más relevante hoy do que nunca, ¿no? O sea, una empresa que no puede entender dónde están los datos y cómo los gestiona, está destinada a fallar en protegerlos. Y eso, desafortunadamente, es muy común en el mercadeo, ¿no? Por lo tanto, es importante invertir fuertemente en software potenciales que puedan extraer datos relevantes, o sea, entender también dónde están las principales informaciones y cómo puedo proteger esos datos, tanto a nuestros clientes, así como socios y toda la interfaz que trabajo. Y atenderlo también, dependiendo de dónde tu compañía trabaja, si es Europa con GDPR y ese tipo de regulaciones internas. Es importante también, y eso es una tendencia que veo en el mercadeo, de tener un privacy officer. Entonces, el privacy officer usualmente puede, ya vi privacy officer en la área de legal y como otros también que puedan apoyar la parte de revisar toda la estructura interna de la compañía donde están los principales riesgos, trabajando junto con compliance, con las políticas internas de cómo podemos mejorar los procesos internos para evitar ese tipo de problemas de compliance y data leakage, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diversas estrategias, depende cómo proteger, pero eso para mí es uno de los principales riesgos que vamos a tener en el futuro, principalmente con inteligencia artificial ahora, en que donde cualquier cosa que tú pones, ¿dónde va a quedar esta información, no? O sea, si ya es pública básicamente. Entonces el control de todo eso cada vez va a ser más difícil y ahí es que entra cuando tienes un programa de compliance robusto con un programa de privacy robusto, tú puedes mezclar las dos cosas y ahí es que está el challenge para todos nosotros como profesionales de compliance, ¿no? Cómo gestionar toda esa cantidad de información. Sí. Buenísimo. No, sí, ahí hay desafíos interesantes. Y ahorita que mencionabas el tema de inteligencia artificial, se va a volver vez más importante que las organizaciones gestionen esa información que pueden ser vertidas en sus propios sistemas internos para asegurar que esa información se quede dentro. Exactamente. Y ahí nos vamos a la parte de comercio electrónico, que creo que es también importante. Y ahí, Eli, quisiera venirme contigo de nuevo y platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo el compliance también ante temas de comercio electrónico contribuyen a la gestión eficiente de datos y mantener, regresando a lo que hablaba también Roberto, garantizar esa privacidad de la información? Muchas gracias. Pues ahí creo que me voy a ir como en dos sentidos. Primero, es súper importante que tengamos una cultura en la que exista confianza. Muchas veces las personas identifican riesgos o de alguna manera saben que hay ciertas áreas de oportunidad o riesgos latentes en alguna situación o decisión que tomaron, pero si la cultura de la empresa es una cultura que todo el tiempo te está asustando de es que está prohibido y es que está mal y no lo tienes que hacer y sanción, 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 las personas empiezan a tener temor de levantar la mano y hacernos saber de manera oportuna cuando existió algún tipo de riesgo de cumplimiento. Entonces es súper importante que tengamos canales de denuncia, que tengamos oportunidades, puertas que generen confianza. En la medida en que existe mayor confianza, las personas van a poder levantar la mano en temas tan importantes como los datos personales y hacernos saber cuando existe algún riesgo o alguna vulneración. Porque al final, las oportunidades de poner en riesgo este tipo de información son tantas
De entrada, ¿cuántos de nosotros recibimos paquetes de Amazon o de algún tipo de paquetería y sacamos el producto y tiramos el sobre a la basura sin darnos cuenta que viene nuestra dirección, nuestro nombre, muchas veces teléfono y correo electrónico? Y nunca nadie elimina esa información. La estás regalando, estás abriendo prácticamente una puerta súper peligrosa para tener datos clave de dónde vives, cuál es tu teléfono, tu correo electrónico y tu nombre completo. Entonces, muchas veces no es cuestión de que dolosamente queramos generar una falta o una filtración, es falta de información y de sensibilización. Entonces, este tema de privacidad y protección de datos requieren que nosotros y nosotras como oficiales de cumplimiento conozcamos no solo la regulación, sino que también la operación tecnológica detrás de todo el comercio electrónico, que en su caso lleguemos a tener como empresas. Tenemos que trabajar en construir una cultura organizacional que sensibilice a las personas en el valor de los datos personales. Oye, como ¿por qué no quiero que mi nombre, mi apellido, mi teléfono o incluso información súper sensible de enfermedades que algún colaborador o colaboradora pueda tener se filtren o estén a disposición de todas las personas? Una vez que tú lo sensibilizas, no solamente en el tema de multa para la empresa o del impacto que pudiese llegar a tener, sino también en las consecuencias que puedes generar en círculos cercanos o incluso en ti mismo, es cuando la gente empieza a tener mayor protección y sensibilidad del porqué de las cosas. Es súper relevante que la gente entienda el porqué. Si nada más les hablamos de temas por sanción, importancia, sanción, sin entender el por qué, es importante que yo asuma ese compromiso, entonces ahí nos estamos quedando a la mitad del camino. Entonces también esto implica en sensibilizarlos, formarlos, explicarles a través de casos prácticos el porqué de la relevancia y la apuesta de la empresa por hacer que esto suceda, y también tener diferentes cursos pues de protección que nos ayuden a reforzar y a generar habilidades tanto como en un responsable de datos personales, un responsable de transparencia, de ciberseguridad, porque al final tenemos diferentes frentes. No tenemos que esperar que una sola persona pueda hacer magia y cuidar todos estos aristas. Tenemos que trabajar en equipo y tener diferentes puertas que nos permitan hacernos de información que hagan que vivan nuestras estrategias preventivas. Diseño de flujos que minimicen exposición de los datos personales, de la información sensible de nuestros clientes, internos como externos, porque al final somos responsables de toda la información que entra a mi empresa, y tener claridad de cuándo se tiene que modificar, cuando ya no la tengo que utilizar, cuando un cliente me está haciendo saber que de alguna manera no se utilizó bien su información, tengo que actuar de inmediato y mejorar ese proceso. Toda denuncia o toda notificación de vulneración a un proceso no nos tiene que dar miedo. Y aquí es la importancia también de aprender a sentirnos incómodas o incómodos, porque al final toda área de oportunidad es una oportunidad de mejora, de poder saber que estoy haciendo bien las cosas, que la gente confía en mi función, que me están dando opciones, alternativas, nuevos retos que tenemos allá afuera o nuevas estrategias allá afuera que se están implementando para comprometer mi información y que yo puedo anticipar para evitar que me suceda o no suceda a nosotros como empresa. Entonces es prácticamente anticipación, formación, sensibilización, entender el porqué y siempre estar en mejora continua para saber que no se trata solo de cumplir con la ley. Porque si nos vamos meramente a lo que dice la ley, pues bueno, prácticamente no necesitamos un oficial de cumplimiento, ahí está la ley. Tenemos que realmente ver y apostar por cómo prevenir, cómo mejorar, cómo sensibilizar y tomar decisiones en lo que se viene, que es lo que no está escrito, que son esas lagunas, esas áreas grises que todo el tiempo están apareciendo y que ahí es donde se pone a prueba mi verdadero compromiso con la integridad. Decidir con valores y conforme al código de ética en lo que ya sabemos que dice la ley o que ya sabemos que todo el mundo está haciendo, no es ningún compromiso con la integridad. Decidir en las áreas grises, con temas novedosos, con temas que realmente están representando un reto y que no están escritos en ningún lado, ahí es cuando verdaderamente tenemos que aplicar y generar un verdadero compromiso y alineación de nuestros valores al día a día de la operación. Interesante la perspectiva, Elisa. Y ahí, no sé, Roberto, tú que estás también en toda la parte del contexto de canales, comercio electrónico, no sé, ¿hay alguna opinión que puedas tener ahí al respecto? Tú que por la experiencia que tienes en tu actuar profesional. Sí, yo veo que principalmente aparte de comercio electrónico, esta parte es principalmente cómo tú proteges todo el ambiente de e-commerce, por ejemplo, ¿no? Hay muchas soluciones principalmente que tú puedes poner aparte de security compliance, ¿no? Principalmente con la parte de transacciones o principalmente toda esta parte de gestión. El más importante es
cuando tú tienes una área de IT, principalmente una área que te da un Development Research, un departamento que haga eso, una función entre la solución que tú tienes, más soluciones importantes que puedan proteger el proceso como un todo, eso tú garantiza un mejor proceso. Hay mucho lo que vemos, son compañías que actualmente empiezan con un comercio electrónico, pero no se preocupa mucho cómo todo ese cambio de esa transferencia de datos, cómo todo eso es protegido, ¿no? Es importante que solo dependiendo de con cuál compañía tú vas a trabajar, es importante entender cuál es la mejor solución para que yo tenga el security compliance, no solo que voy a vender productos, pero también que todos esos datos estén protegidos, porque la cantidad de problemas muchas veces de customer, principalmente los clientes, ¿no? Diciendo que tuvieron problemas, que eso desapareció, que su información está siendo compartida, robo de contraseñas, por ejemplo. Es importante entonces que la solución que tú tienes tiene bastante protección en este ámbito, ¿no? O sea, la solución tiene security compliance también involucrada, no solo que disponibilice la oportunidad de vender algo. Entonces es súper importante esa parte de tener un IT bueno con gente capacitada que entienda que tu solución eh, es válida y también que tiene protección para que tú puedas hacer negocio de manera segura también en este ámbito. Ok. Aquí estaba recibiendo, me estaban enviando una pregunta justamente que me gustaría plantearles a los tres. Bueno, cualquiera de los tres puede responderla o los tres pueden dar su opinión al respecto. Dice, ¿qué temas debo fortalecer a nivel de cultura para prevenir riesgos asociados a las prácticas comerciales? Esta pregunta me pareció interesante porque justamente habla de la primera línea, ¿verdad? Son temas de la primera línea de defensa y creo que por muchos de los problemas de compliance que tienen las organizaciones entran precisamente por ahí. Entonces, ¿qué temas consideran que se deben de fortalecer a nivel de cultura para prevenir este tipo de riesgos? Ahí la dejo abierta para que el primero que quiera levantar la mano y responder. Creo ¿Me puedes que es que, adelante, bueno, adelante. adelante, Roberto. ¿Nos puedes repetir la pregunta nuevamente, solo para que tenga un poco crisp? Ok. Dice, ¿qué temas debo fortalecer a nivel de cultura para la prevención de riesgos asociados a las prácticas comerciales? Y que aparte de cultura, yo creo que el principal, que eso sería una de las cosas de recomendaciones que yo pondría. La cultura viene, si tú vas a implementar un programa de compliance de principio, tú tienes que tener el buy-in del presidente. Sin eso, tú no vas a poder lograr nada, básicamente, porque en términos de cultura, cómo funciona, yo puedo contar por cómo yo vi la implementación de un programa de compliance en Microsoft Brasil en la época y cómo fue. Salíamos de un escenario que no existía un programa de compliance para un escenario después de 5 años, un plan robusto. Si el leadership team no tiene ciencia de que es importante tener compliance, toda la cadena que está abajo no va a seguir, porque la gente sigue orientaciones de un líder, de todo el equipo que hace el management de la misión de la compañía. Si la misión de la compañía no incluye compliance, tú puedes hacer lo que quiera, la gente no va a seguir. Entonces, es súper importante cuando se implementa un programa para cultural, es tener este tipo de mindset de que la cultura es súper importante. O sea, ahí va evangelización aparte de cómo es importante tener eso, porque protege todo el ámbito de la compañía, aparte de para buenas prácticas de compliance, y ahí se va desarrollando. Pero sin el buy-in del leadership team, cuando tú tienes el buy-in del leadership team, toda la cadena que está abajo puede seguir adelante. Sí, es súper importante. Y eso no es algo simple, porque depende de la cultura. Tú puedes ser implementar un programa de compliance en Japón es totalmente distinto de implementar un programa de compliance en Latinoamérica, ¿no? O un programa que sea en Europa también, el mismo. Que la cultura, como la gente percibe el mensaje es totalmente distinto. No existe una solución única. Entonces tiene que adaptar también la cultura, cómo la gente piensa, cómo es el idea del país, aparte de ser negocios. Entonces hay un montón de factores que el compliance officer tiene que tener muy bien
en mente de cómo seguir adelante con eso, ¿no? Eso es una pregunta muy interesante, o sea, y ahí va con toda la extensión de la experiencia de un profesional de compliance, cómo tú puedes desarrollar esta parte de aculturización, por decir. Muchas gracias, Sí, Roberto. y Eli. ahí me parece como que, bueno, es una pregunta hiper general que sí, como menciona Roberto, sí tienes que, de alguna manera, es case by case. O sea, como diría un perfecto consultor, caso por caso, porque no hay como una receta única y quien te dé una receta única o te diga llena este formulario, bueno, pues ahí sí le tienes que poner un poquito de cabeza porque tienes que adecuarlo a tu realidad. Te diría, bueno, al final, dos cosas. Entender desde la alta dirección, el consejo, el comité directivo, que vamos a hacer que las cosas sucedan, pero no a cualquier costo. Esto es súper, súper importante que se tenga claro en toda la empresa. Cuando yo no dejo claro que hay reglas, hay deal breakers, hay cuestiones no negociables que van alineados a mis valores, a mis principios, a mi razón de ser, entonces ahí la gente se va por la libre o busca cómo sí, cuando no necesariamente es ético. Y esto te diría también, échate un clavado a tu sistema de denuncias, porque el sistema de denuncias es como tu química sanguínea. Si tú no te haces estudios de check-up como persona, de cómo están tus triglicéridos, tu azúcar y todo lo que te dice la sangre, pues al final pues puedes ir por la vida pensando que eres la persona más sana, cuando pues realmente ya no tienes pues tanta salud como lo pensabas. Entonces es súper importante que aprendamos a sentirnos incómodos, a ver cómo está mi salud, cómo están mis denuncias, cómo está el tema de acoso, cómo está el tema de las metas, del tema del fraude, de robo, todos estos dolores que tenemos en común como empresas, tenemos que irlos monitoreando porque también a lo largo del año todos los canales tienen un comportamiento distinto. Si pensamos, es que yo ya sé qué es lo que me duele, no, bueno, ¿cuándo te está doliendo? Probablemente en algunos meses tienes más discriminación que en otros. Tal vez cuando te están cerrando ya los trimestres, comercialmente tienes algunos puntos que te tienen que pintar un foco rojo y tienes que hablar con área comercial de que, oye, vamos a reforzar este tipo de temas porque esto no se puede permitir en el negocio. No está funcionando el control. ¿Cómo hacemos que el control mejore? Entonces, ese tipo de cosas, compromiso de la alta dirección, entender que no vamos a lograr, vamos a traer éxito, vamos a traer crecimiento, pero no a cualquier costo, es fundamental. Que la gente lo tenga súper claro es una de las principales medidas de protección. Tercero, estar constantemente monitoreando mi sistema, mi canal, ver cuáles son mis picos, mis tendencias, porque también conocer el flujo y el comportamiento de mi negocio me ayuda a anticiparme, a saber, oye, ya se viene diciembre, es un mes retador, históricamente hemos tenido este tipo de comportamientos, ¿qué vamos a hacer para que este negocio, este diciembre no nos suceda? Eso pudo haber pensado la Elisa de junio, ¿no? Porque al final te tienes que anticipar, nuestro trabajo no es ir y remediar, nuestro trabajo, para eso tenemos otras áreas, nuestro trabajo es entender, conocer el negocio, conocer el día a día y prevenir. Siempre estar constantemente viendo si lo que estamos piloteando, implementando, generalmente está dando ese resultado preventivo que estamos buscando. Porque si implementamos, dejamos y nos vamos, pues realmente vamos a dejar de tener este proceso científico que le ayude a saber prueba, error y mejora continua. Eso es súper, súper relevante entender. Yo creo que me quedaría con no a cualquier costo. Vamos a generar resultados, pero siempre cuidando el ADN, la identidad y sobre todo pues la reputación. Lo más importante para un negocio es la reputación y esa reputación se construye con coherencia. Si yo digo que tengo esta razón de ser vinculada a estos valores y principios, ahí vendría otro tip. La gente tiene que amarrar estos tres componentes, porque muchas veces nos dicen misión, visión, valores. Pero y a ver, ¿cómo este valor me ayuda a generar esta misión? ¿Cómo este principio me ayuda a lograr esta razón de ser? Todo tiene que ser un círculo perfecto que le haga sentido a las personas. Hacer sentido es clave para que ellos también y ellas se vuelvan aliadas de esta estrategia de prevención. Buenísimo, gracias, Eli. Alejandro. Y bueno, tal vez solo para finalizar, definitivamente no hay una receta, como lo decía Elisa, porque es muy de la empresa donde reforzar temas o qué temas al final tocar con las personas para poder reforzar todas las situaciones a las que nos exponemos. Entonces, yo diría que una buena herramienta y una de las principales es la matriz de riesgos. Si en esa matriz tenemos un alto riesgo en ciertos puntos, procesos, controles y demás, definitivamente a esos tenemos que empezar a darles prioridad. Y podría ser que de eso saquemos un buen plan de capacitación o un buen plan de charlas que al final nos van a dar esos puntos donde está latente esa
riesgos que se puedan hacer realidad en el corto plazo. Y bueno, todo el historial de situaciones negativas, pero también las positivas que la empresa ha tenido, también hay que hacerles ese realce, poner casos prácticos, casos reales de los procesos, casos muy tropicalizados a la operación de cada una de las empresas, y eso los va a hacer entender de forma viva, prácticamente, bueno, yo represento esta posición, y este riesgo se hizo en una de las posiciones de unos homólogos míos, compañeros míos. Entonces, aquí es donde yo tengo que poner la alerta, la alarma y las buenas prácticas, meterlas ahí, solamente. Gracias, Alejandro. Pues bueno, se nos terminó el tiempo y voy a darles paso a la última pregunta. Más que pregunta es sus recomendaciones. Y voy a empezar con Roberto porque él me dijo que se tenía que ir con puntualidad. Entonces, Claro, Roberto, te doy sí. en un minuto 3 recomendaciones clave que No, podrías claro, compartir. gracias. No, gracias. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Las reuniones aquí son muy complicadas, entonces un plan Microsoft está complicadísimo. Pero tres recomendaciones. Primero, creo que es de tener una cultura de cumplimiento sólida que impregne en todos los niveles de la empresa, de arriba a abajo, que sigue un poquito lo que ya estaba hablando anteriormente. Número dos, contar con una gran tecnología y programas de cumplimiento que faciliten la detección de riesgos y puedan proporcionar información para toma de decisiones. Y tercer, un programa de cumplimiento definido que contemple la parte de entrenamiento y capacitación, comunicación aparte de buenas prácticas de compliance, controles internos, o sea, hacer testings, verificar cómo están los procesos, la salud de los procesos en términos de compliance y la parte de hablar con el leadership team, el equipo de liderazgo, cómo está la salud de cada uno de sus departamentos. Charlar con cada uno de los líderes y dejarlos al tanto de cómo está la estructura de compliance. Creo que son tres puntos importantes, recomendaciones que podemos, aparte de dejar para mitigar los riesgos de compliance, son tres puntos que yo veo son importantes. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias por tu participación en No, gracias a Masterminds. ustedes. Sí, por si acaso tenés que irte antes, en nombre de En de dos todos los minutitos, gracias. asistentes. Gracias a Listo. ustedes. Gracias, Roberto. Gracias. Alejandro. 3 recomendaciones cortas. Definitivamente el tema de riesgos que ha sonado ahorita, pues es algo cambiante, dinámico. Eso no está escrito en piedra, hacemos una matriz de riesgos y mañana puede cambiar. Entonces, la gestión para atacar eso también tiene que ser así, viva, dinámica, pero sin olvidar el rol del negocio, sin olvidar a qué se dedica la empresa. Nosotros somos asesores del negocio, entonces debemos de buscar esa flexibilidad de hacer negocios seguros, pero sin olvidar a qué nos dedicamos, a qué se dedica la empresa y lograr que ese negocio siempre esté vivo también. Entonces, se ha escuchado mucho decir que, bueno, somos bloqueadores del negocio como compliance. No, definitivamente no. Entonces, hagamos valer eso. Veamos siempre esa flexibilidad de manejar los riesgos basados en eso. Lo otro es luchar mucho por crear esa cultura, pero también de gestión de riesgos. No nos compete solo a nosotros como compliance, no solo auditoría interna, no solo la unidad de gestión de riesgos, no, esto es algo integral. Entonces hay que lograr hacer ese convencimiento en que sí es algo integral y cada uno de nosotros nos volvemos expertos desde nuestro campo de acción, desde nuestra posición. Y por último, no somos vendedores al cliente externo como compliance, pero sí somos prestadores de servicio al interno. Entonces, la negociación, la persuasión, el convencimiento, trabajémoslo mucho como personas y como dirigentes de compliance. ¿Por qué? Porque sí tenemos que vender muy bien nuestras ideas, tenemos que vender muy bien nuestros objetivos y sobre todo tenemos que buscar que nos compren esas ideas y se vuelvan aliados nuestros. Entonces sí, capacitémonos mucho en ese tema de persuasión, convicción, negociación, porque es importantísimo para poder lograr nuestros objetivos y que nos compren tanto las ideas y también los resultados que logramos. Gracias, Alejandro. Y Elisa, bueno, abriste con tus comentarios. Ahora te pido que cierres con tus 3 recomendaciones.
Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues primero conocer a profundidad el negocio. Eso creo que nunca voy a dejar de hacer énfasis. Si no conoces el negocio, si no conoces la operación, si haces compliance de escritorio, te vas a frustrar mucho y vas a sentir que no avanzas y eso va a generar, pues no solamente que tu frustración haga que el negocio no vea el valor que generamos, no solamente en ahorros, sino también en reducción de impactos de rotación, que es uno de los costos más grandes que estamos teniendo en la región también. Es súper relevante que salgas, te des el tiempo de conocer la operación, entender cómo va evolucionando, las preocupaciones de la gente en las distintas áreas. Eso creo que es el número uno. Segundo, cada persona en tu negocio tiene que entender el rol clave que juega para ayudar a cumplir tu función. O sea, realmente nosotros como compliance tenemos no solamente un aliado o dos aliados, control interno y auditoría, que normalmente se piensan que son, o la dirección. Tenemos como aliadas y aliados a todo el negocio y en la medida en que ellos entiendan que es un riesgo, que es apetito al riesgo, que es cumplimiento, que es vivir verdaderamente los valores y los principios en mi toma de decisiones y que es cada uno de los temas que me interesa, en esa medida tú tienes agentes activos de protección y prevención trabajando para nutrir tu programa de cumplimiento y para actualizar tu matriz de riesgos. Entonces, en esa medida, pues ya tienes realmente muchísimos brazos y muchísimos ojos y oídos que están ayudándote a cumplir tu misión. Es cuestión de construir y co-crear para colaborar en beneficio del negocio. Y tercero, comunicación clara, constante, que te genere confianza. Confianza en ti, no comunicación de, ay, estoy abierta, mi puerta siempre está abierta, acércate a mí, pero pues realmente cuando te pido una cita nunca me la das 7 semanas después. Es súper importante que esta comunicación, esta cercanía verdaderamente se genere, porque en la medida en que yo demuestro que tengo apertura, tengo confianza y que la comunicación es inmediata, voy a generar que la gente pues, realmente confíe en mi función. Porque si yo predico que soy abierta y que sí vamos a hacer todos compliance, pero cuando la gente quiere cooperar no los escucho o no tomo en cuenta sus ideas, pues entonces voy a estar mandando señales cruzadas y volvemos al tema de la coherencia. La coherencia es clave para que el compliance funcione. Y con estos 3 puntos, el último que dejaría es, a ver, no somos superheroínas ni superhéroes para buscar lograrlo todo solas, hagamos equipo. No estamos solas ni solos, tenemos que hacernos aliados, tenemos que hacer networking. El networking cambia vidas y poca gente le da verdaderamente la relevancia que tiene hoy en día. Tenemos que comunicarnos qué están haciendo en mi sector, qué están haciendo en otros países, qué están haciendo en mi región. A ver, personas con las que conviví en el Masterminds, tengo tal duda, ustedes qué hicieron, tú hablaste de este tema, me encantó lo que dijiste, tal vez no conozco este tema, ¿me podrías contar un poco más? ¿Me puedes dar bibliografía? Preguntando, conviviendo, conectando, es como verdaderamente nos mantenemos en innovación continua. Esas serían mis recomendaciones. Bueno, pues Elisa, Alejandro, les agradezco muchísimo su participación. Roberto se nos tuvo que ir, él sí nos fue claros que tenía que salir corriendo a las 9:30 en punto, pero también dejo en la grabación que le damos también muchas gracias a Roberto por su participación. Ingrid, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Pues la verdad en este punto, Solo que ahí estás. a todos queremos agradecer que se han sumado. Ha sido el cierre de una semana extraordinaria, llena de aprendizajes, de reflexiones y sobre todo de inspiración. Hemos tenido 5 días compartiendo ideas de cumplimiento, de ética, tecnología, y que al final son mucho más que herramientas, son pilares estratégicos en el que nos ayuda a liderar ese cambio en las organizaciones y construir un futuro mejor para toda nuestra región. Cada uno de ustedes al final, la labor que hace es ser el guardián de la integridad y los arquitectos de ese cambio que queremos para todas las empresas en Latinoamérica. Esta labor que hace cada uno hoy dentro de sus organizaciones trasciende y va más allá de los marcos normativos y estamos seguros, y lo hemos visto a lo largo de estos 10 años de Éticos Global, que son ustedes los que ayudan a que las empresas inspiren esa confianza, se fortalezca la transparencia y aseguren el progreso, que sea un progreso sostenible y sobre todo ético. Así que este no es el final, es el principio. La comunidad que estamos creando aquí en Masterminds Week pues debe seguir. Ustedes pueden sumarse en el link que les compartían en el chat para que sigamos compartiendo, como decía Elisa, y haciendo ese network, ¿no? En donde
podamos ir conociendo un poco más de lo que están haciendo los demás, mantenernos en contacto y escuchar otras ideas que tienen los equipos y construir juntos un ecosistema empresarial mucho más íntegro y transparente. Y les dejo para el cierre del evento una pregunta importante y es, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos ayudarles, cierto, a escribir el próximo capítulo de esta historia de liderazgo ético? Al final, nuestro propósito es estar aquí para acompañarlos. Compártanos sus retos, sus visiones. Al final creemos que esto es un trabajo colaborativo y que juntos podemos marcar la diferencia. Así que gracias a cada uno de ustedes por hacer parte de esta semana. Son el motor del cambio y la región, toda Latinoamérica necesita más héroes y más mentes maestras como las que hemos tenido hoy, tanto en panelistas como ustedes que se han sumado como asistentes a escuchar estos aportes tan valiosos. Entonces, sigamos liderando con propósito, construyendo una cultura que trascienda. Hasta pronto y nos vemos en los siguientes Masterminds. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz día.